Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros Relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos un fragmento de la novela Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Así que ya has conseguido el dinero, ¿no? Dice el joven llamado Cuervo. Lo dice con su peculiar manera de hablar, arrastrando un poco las palabras, como cuando te acabas de despertar de un profundo sueño y sientes la boca pesada y torpe, simples apariencias. En realidad, está completamente despierto, igual que siempre. Asiento. ¿Cuánto? Respondo tras confirmar una vez más la cifra en mi cabeza. Unos 400,000 yenes en metálico, y con la tarjeta podría sacar algo más de unos ahorros que tengo en el banco. Ya sé que no es gran cosa, pero de momento... Sí, no está mal, admite el joven llamado Cuervo. De momento, claro, asiento, pero este dinero no te lo habrá traído Santa Claus por Navidad, supongo. No, claro, hijo. El joven llamado Cuervo mira a su alrededor frunciendo levemente los labios con sarcasmos. ¿Y de qué cajón ha salido? No respondo. Él muy bien lo sabe de qué dinero se trata, claro. No sé a qué vienen estas preguntas absurdas. Solo se está burlando de mí. Va, déjalo correr, dice el joven llamado Cuervo. Tú necesitas ese dinero con urgencia y lo has conseguido. ¿Qué importa que se lo hayas pedido a alguien, que lo hayas tomado prestado sin decir nada o que lo hayas robado? En todo caso es dinero de tu padre y con ese dinero de momento saldrás adelante. Pero cuando te hayas gastado los 400,000 yenes y pico, ¿qué piensas hacer? Porque el dinero que guardas en el monedero no crece solo como las setas en el bosque y tú tienes que comer, necesitas un lugar para dormir y un día u otro el dinero se te acabará. Eso ya lo pensaré en su momento, digo yo, ya lo pensaré en su momento. Repite mis palabras como si estuviera sopesándolas sobre la palma de la mano. Asiento. Buscar trabajo, tal vez, quizá, digo. El joven llamado Cuervo hace un gesto negativo con la cabeza. ¿Sabes? Deberías saber un poco más de qué va el mundo. ¿Qué diablos de trabajo va a encontrar un niño de 15 años en una tierra lejana, desconocida, si ni siquiera has acabado la enseñanza obligatoria? ¿Quién va a darte trabajo? Me puse un poco colorado, me ruborizo con facilidad. En fin, no insisto, dice el joven llamado Cuervo. Tampoco sirve de nada que te pinte las cosas tan negras, total, ni siquiera han empezado. Tú ya has tomado una decisión, ahora solo te falta llevarla a cabo. En cualquier caso se trata de tu vida. Básicamente, la única vía es hacer lo que tú creas. Exacto. En definitiva es mi vida, pero de aquí en adelante, para poder sobrevivir tendrás que ser muy fuerte. Yo me esfuerzo todo lo que puedo, digo. Sí, seguro que sí, dice el joven llamado Cuervo. Durante estos últimos años te has hecho muy fuerte. No es que no lo reconozcas, ¿sabes? Asentí. Sin embargo, solo tienes 15 años. Tu vida en el mejor de los casos no ha hecho más que empezar. El mundo está lleno de cosas que todavía no has visto, cosas que tú ahora ni siquiera puedes imaginar. Estábamos sentados el uno junto al otro, como siempre, en el viejo sofá de cuero del estudio de mi padre. Al joven llamado Cuervo le gusta ese sitio, le encantan los pequeños objetos que se encuentran en él. Ahora juguetea con el pisapapeles de cristal con forma de abeja que tiene en la mano, pero no hace falta decir que cuando mi padre está en casa ni se acerca y yo digo, de todas formas tengo que irme de aquí, no hay vuelta de hoja. Sí, tal vez, asiente el joven llamado Cuervo. Deposita el pisapapeles sobre la mesa y cruza las manos por detrás de la cabeza. Pero aquí no acaba el asunto. Parece que no haga más que echarse jarros de agua fría, pero yo no tengo muy claro que yéndote, por muy lejos que te vayas, puedas escapar. Me da la impresión de que no hay que confiar demasiado en la distancia. Pienso una vez más en la distancia. El joven llamado Cuervo lanza un suspiro y se presiona los párpados con las yemas de los dedos. Me habla con los ojos cerrados, así desde el fondo de las tinieblas. Juguemos a lo de siempre, propone. De acuerdo, digo. Yo también cierro los ojos y en silencio respiro hondo. ¿Listo? Imagínate una tempestad de arena terrible, de verdad terrible, dice, y olvida cualquier otra cosa. Tal como me ha dicho, imagino una tempestad de arena terrible, terrible de verdad, y olvido cualquier otra cosa, incluso quién soy, me quedo en blanco, las cosas van aflorando enseguida, y él y yo las compartimos en el viejo sofá de...
Sí, en el viejo sofá de cuero del estudio de mi padre, como siempre. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Me comenta el joven llamado Cuervo. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta también cambia de dirección siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra y otra y otra vez como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esta tormenta en definitiva eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. Me imagino una tormenta como esa, un blanco remolino que apunta al cielo irguiéndose vertical como una gruesa maroma. Mantengo los ojos y las orejas fuertemente tapados con ambas manos para que la fina arena no se me meta en el cuerpo. La tormenta se acerca deprisa. Desde lejos puedo sentir la fuerza del viento en la piel. Va a engullirme de un momento a otro. El chico llamado Cuervo posa con suavidad su mano sobre mi hombro. La tormenta de arena se desvanece, pero yo continúo aún con los ojos cerrados. Tú ahora tendrás que ser el chico de 15 años más fuerte del mundo. Solo así lograrás sobrevivir. Y para ello tendrás que comprender por ti mismo lo que significa ser fuerte de verdad. ¿Entiendes? Me limito a permanecer callado. Me gustaría hundirme poco a poco en el sueño sintiendo su mano sobre mi hombro. Un tenue aleteo llega a mis oídos. Tú ahora pronto te convertirás en el chico de 15 años más fuerte del mundo. Me repite al oído, ya en voz más baja, el joven llamado Cuervo, mientras me dispongo a dormir. Como si tatuara con tinta azul oscuro estas palabras en mi corazón. Y tú en verdad la atravesarás, claro está, la violenta tormenta de arena. La tormenta de arena metafísica y simbólica, pero por más metafísica y simbólica que sea, te rasgará cruelmente la carne como si de 1000 cuchillos se tratase. Muchas personas han derramado allí su sangre y tú asimismo derramarás también ahí la tuya, sangre caliente y roja, y esa sangre se verterá en tus manos, tu sangre y también la sangre de los demás. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarlo con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta ya no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. El día de mi 15º cumpleaños me escapé de casa. Me marché a una ciudad desconocida y empecé a vivir en un rincón de una pequeña biblioteca. Claro que si contara las cosas por orden tal como ocurrieron, el relato se extendería una semana más. Sin embargo, si tocamos solo los puntos esenciales, eso fue lo que ocurrió el día de mi 15º cumpleaños. Me escapé de casa, me marché a una ciudad desconocida y empecé a vivir en un rincón de una pequeña biblioteca. Quizá parezca un cuento de hadas, pero no lo es, no, de ninguna manera. ¿Saben? Cuando me marché de casa, no solo me llevé dinero en metálico del estudio de mi padre sin decir absolutamente nada, también me llevé un pequeño y viejo encendedor de oro porque me gustaba su diseño y lo mucho que pesaba, y una navaja plegable de acero afilado. Es para despellejar ciervos. Noto un gran peso cuando la sostengo sobre la palma de la mano. La hoja medirá unos 12 centímetros. Mi padre debió de comprarla durante algún viaje al extranjero. Y claro, decido llevarme también una potente linterna que hay en un cajón de la mesa y también las gafas de sol que me hacen falta para ocultar la edad, un arrebo de un profundo azul celeste. Me pregunté si debía llevarme también el Rolex Oyster que tanto apreciaba mi padre, pero al final lo dejé correr. La belleza mecánica de ese reloj me fascinaba, pero no quería llamar la atención cargándome de forma innecesaria de objetos de valor. Desde otro punto de vista práctico, me basta y me sobra con el Casio de plástico con alarma y cronómetro incorporados que habitualmente uso. El Casio me será mucho más útil. Desisto y vuelvo a meter el Rolex en el cajón. Y además, una fotografía donde aparecemos mi hermana mayor y yo de niños, uno al lado del otro. Ay, esta fotografía también se hallaba en el fondo del cajón del escritorio. Mi hermana y yo nos encontramos en la playa.
Sonreímos felices. Mi hermana está vuelta hacia un lado, una sombra oscura le cubre medio rostro, por eso su sonriente faz aparece dividida en dos y, al igual que las máscaras de teatro griego que he visto a veces en las ilustraciones de los libros de texto, su rostro comprende dos significados superpuestos, la luz y la sombra, la esperanza y la desesperanza, la risa y la tristeza, la confianza y la soledad. Yo, por mi parte, miro el objetivo de frente con naturalidad. Aparte de nosotros, no hay nadie más en la playa. Los dos vamos en traje de baño. Mi hermana lleva un bañador de una pieza con un dibujo de florecitas rojas y yo unas bermudas muy feas que me quedan demasiado grandes. Sostengo algo en la mano, una especie como de palo de plástico. Deshechas en blanca espuma, las olas nos bañan los pies. Yo debo de tener ahí como 3 años y mi hermana 9. También nos llevábamos mi hermana y yo. No recuerdo en absoluto haber ido con mi familia a la playa. Tampoco, no recuerdo haber ido a ningún otro lugar. En todo caso, no quería dejarla en manos de mi padre. Me meto la vieja fotografía en la cartera. No hay ninguna de mi madre. Al parecer, mi papá ha tirado todas las fotografías donde ella salía. Todas sin dejar una sola. Tras pensármelo un poco, decidí llevarme el teléfono móvil. Cuando mi padre se dé cuenta de que ha desaparecido, seguro que llamará a la compañía telefónica y se dará de baja, y entonces no me será de ninguna utilidad. De todas formas, lo metí en la mochila, y también el cargador de la batería. Total, no pesa gran cosa. En cuanto vea que el aparato no funciona, me bastará con tirarlo. Finalmente decido no meterlo en la mochila, más que meter solamente lo indispensable. Lo más difícil es elegir la ropa. ¿Cuántos juegos de ropa interior necesitaré? En cuanto empiezo a pensar, no acabo. Pero hay algo que sí tengo claro. No quiero vagar por una tierra extraña con un fardo enorme a la espalda que proclame a los 4 vientos que me he escapado de casa. Si lo hiciera, pronto llamaría la atención. Me pondrían bajo custodia de la policía y en un santiamén me habrían enviado de vuelta a casa. O acabaría en manos de los tipejos menos recomendables de esa zona. A un lugar frío es mejor no ir así. Llego a esta conclusión. Sencillo, ¿verdad? Pues me voy a un lugar cálido, así no necesitaré abrigo ni guantes. Al no tener que pensar en el frío, la ropa necesaria queda reducida a la mitad. Elegí prendas ligeras, fáciles de lavar, que se sacaran de prisa y que abultaran lo menos posible. Las plegué súper bien y las embutí en la mochila. Aparte de ropa, mi saco de dormir Three Seasons, que se puede deshinchar y plegar bien. No necesario con los productos de aseo básicos. Una capellina de plástico, cuaderno de lápices, un Discman en el que se puede grabar y unos 10 discos compactos. La música es indispensable. Pilas recargables de repuesto, este tipo de cosas básicas. Los cacharros para cocinar, del acampar, no los voy a necesitar. Pesan y ocupan demasiado espacio. La comida, pues puedo comprarla en las tiendas que tienen abierto las 24 horas. Me llevó muchísimo tiempo acortar la lista. Añadía una cosa, quitaba otra, ponía y luego así las borraba, etc. Volví a apuntar un montón de cosas y volví a borrarlas. El día de mi 15º cumpleaños es la fecha ideal para irme de esta casa. Antes es demasiado pronto y después tal vez sea ya demasiado tarde. Pensando en ese día, durante los 2 últimos años, tras ingresar en la escuela secundaria, me he dedicado a robustecer mi cuerpo de manera intensiva. Desde finales de primaria practicaba el judo y al empezar la secundaria no lo dejé del todo, pero no ingresé en el club de deportes de la escuela. En cuanto tenía un momento libre me iba a correr al campo de deportes, a nadar a la piscina o al gimnasio municipal a fortalecer mis músculos con aparatos. Hay unos jóvenes monitores me enseñaron gratis la manera correcta de hacer flexiones y el uso de los aparatos. Cómo fortalecer al máximo cada músculo, qué músculo se hace trabajar normalmente en la vida cotidiana y cuál puede moldearse solo con el uso de aparatos. Ellos me enseñaron la manera correcta de hacer levantamiento de pesas. Por suerte, yo ya era alto de constitución y gracias al ejercicio diario mis hombros y mi pecho se ensancharon. Un desconocido me echaría sin problema unos 17 años, porque sí, aparentemente los 15 que tengo, seguro que toparía con problemas a donde quiera que fuera si así me viera. Aparte de mi trato con los monitores del gimnasio y con la asistenta que venía a casa cada 2 días y dejando de lado las 4 palabras indispensables que intercambiaba en la escuela, yo apenas se hablaba con la gente. A mi padre ya hacía mucho tiempo que yo lo evitaba. A pesar de vivir en la misma casa, nuestros horarios eran completamente diferentes y además mi padre se pasaba el día encerrado en su taller en un lugar separado y no hace falta decir que yo tenía siempre la precaución de no coincidir con él. Yo iba a una escuela privada a donde por lo general acudían hijos de familia de la clase alta o como mínimo los adinerados. A no ser que lo hicieras muy mal, podías pasar directamente al bachillerato.
bachillerato. Todos tenían una bonita dentadura, la ropa limpia, la conversación aburrida. Yo, por supuesto, no gozaba de grandes simpatías. Había levantado un alto muro a mi alrededor y hacía lo imposible para que nadie se metiera dentro y para no tener que dar yo un paso fuera de él. Y este tipo de personas no suele gustar a nadie. Frente a mí todos guardaban una distancia prudencial, jamás bajaban la guardia. Tal vez me detestasen y en algunas ocasiones me temieran, pero era de agradecer que no me hicieran caso. Solo tenía un montón de cosas que hacer. En las horas libres me iba a la biblioteca y devoraba libro tras otro. Con todo, prestaba una gran atención a las clases. Era algo que el joven llamado Cuervo me había aconsejado encarecidamente que hiciera. No se puede decir que los conocimientos o habilidades que te enseñen en las clases de secundaria tengan una gran utilidad en la vida diaria, eso seguro. Y los profesores son en su gran mayoría un atajo de estúpidos. No me cabe la menor duda, pero, ¿sabes? Tú vas a irte de casa, por lo tanto en el futuro quizá no vuelvas a tener la oportunidad de pisar la escuela, así que mientras puedas, es mejor que te metas en la cabeza todo lo que te enseñen, te guste o no. Tienes que ser como un papel secante y absorbiendo todo. ¿Qué debes guardar y qué debes tirar? Eso ya lo decidirás más adelante. Y yo seguí ese consejo. Bueno, yo seguía a seguir los consejos del joven llamado Cuervo. Puse los 5 sentidos en ello, convertí mi cerebro en una esponja, aguzé el oído y grabé en mi cerebro todas las palabras que se pronunciaban en clase. Disponía de un tiempo limitado, las asimilaba, las memorizaba. Pese a no estudiar, apenas fuera de clase, siempre era de los que en los exámenes sacaba las puntuaciones más altas. A medida que mis músculos se endurecían como el metal, me iba convirtiendo en una persona callada. Intentaba evitar que las emociones se me traslucieran en el rostro. Me entrenaba para ser capaz de impedir que profesores y compañeros de clase adivinasen qué estaba pensando. Pronto entraría en el cruel y agresivo mundo de los adultos y tendría que sobrevivir a él yo solito. Debería ser más fuerte que nadie. Al mirarme al espejo, descubrí que en mis ojos, la frialdad de los ojos de un lagarto. Veía cómo mi rostro se había vuelto más duro e inexpresivo. Pensándolo bien, hacía tanto tiempo que no me reía ni me recordaba cuándo había sido la última vez que reí. Ni siquiera sonreía, ni a los demás ni a mí mismo. Pero no siempre podía salvaguardar ese apacible aislamiento. En ocasiones el alto muro que debía protegerme se desmoronaba sin más. No sucedía con frecuencia, pero a veces ocurría. Antes de que pudiera darme cuenta, la pared había desaparecido y yo estaba expuesto completamente desnudo ante el mundo. En esas ocasiones me sentía terriblemente confuso. Además, allí había una profecía semejante a las aguas negras. Hemos escuchado un fragmento de la novela Kafka en la orilla de Haruki Murakami para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces, actuación de voz y dirección, Elvira Ruiz Vivanta. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico a partir de la novela Kafka en la orilla de Haruki Murakami por Elvira Ruiz Vivanta. Según Guillermo Laguirre, hay numerosos y variados antecedentes de exploración filosófica que giran en torno al vínculo entre literatura y filosofía práctica. Según Nietzsche, ya Platón había mixturado componentes filosóficos y literarios en su obra filosófica. Aristóteles, por su parte, en su poética, declara que la poesía es más filosófica que la historia. Con esta afirmación está asumiendo el valor de la literatura como fuente de reflexión filosófica. En tal sentido, no podemos dejar de recordar que los trágicos griegos expusieron con sus relatos la mayoría de los problemas clásicos de la filosofía moral. Desde el punto de vista de nuestros contemporáneos y solo a modo de ejemplo, ad exemplum, se puede mencionar respecto de la conexión entre literatura y filosofía moral o entre arte y ética a Nussbaum, Putman, Robinson, Gaut, Trueba,
Atienza o Pereda. En el caso, por ejemplo, de las vinculaciones de la literatura con otro dominio práctico como es el derecho, son conocidos los aportes de Ronald Dworkin, Posner o Marie. Exploremos las implicaciones que para la filosofía moral tienen algunas de las obras más importantes de Haruki Murakami. Este escritor japonés fue considerado uno de los posibles candidatos al Premio Nobel de Literatura en 2012. La obra de este autor, que ha sido distinguida con diversos y prestigiosos premios literarios, es bastante extensa. Pero tras la diversidad de libros y temas que él ha abordado, se podría decir que su literatura introduce de un modo muy original elementos enigmáticos que cuestionan la naturaleza de la realidad vivida o percibida por sus personajes. De la compleja obra de Murakami, señalamos dos características particulares. En primer lugar, hay en la mayoría de los libros de este escritor una subversión de lo que puede considerarse nuestra realidad cotidiana. En efecto, en los libros de Murakami, la realidad cotidiana está afectada o conectada de alguna manera con una realidad paralela. En esta última, los fenómenos ordinarios de la vida, del pensamiento, la percepción o la moralidad se hallan alterados de una manera oscura o enigmática. Dicho de otro modo, ciertos acontecimientos, estados de cosas o acciones humanas ocurridas con la intervención de factores extraordinarios, sobrenaturales o sobrehumanos en otra realidad afectada, lo que ocurre en esta realidad, el hecho de que la joven Fukaeri y el joven profesor de matemáticas y escritor hayan coescrito la novela La crisálida del aire, presenta ciertas perturbaciones en la realidad del año 1984, de tal forma que generan un mundo diferente, el 1Q84, el cual da título a la extensa novela del escritor japonés. En Crónica del pájaro, que da cuerda al mundo, el hecho de que Toru Okada se introduzca a meditar en el pozo de la casa maldita lo conduce a ingresar a una misteriosa habitación de un aparente hotel. El lector sospecha que en este lugar se halla cautiva supuestamente en manos de Noboru Wataya Kumiko, ex esposa de Okada. En Kafka en la orilla, Nakata de un modo misterioso ha ingresado en un mundo en el que se enfrenta al cruel Johnny Walker. Sus acciones de un modo particular se conectan con la vida del adolescente Kafka. Tamura, hijo de Koichi Tamura, célebre escultor que en su vida privada, desconocida para los demás, es el temible Johnny Walker. En Baila, 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 el protagonista principal es conducido por un ascensor del Hotel Delfín al extraño mundo del hombre carnero que vive en un rincón oscuro del viejo hotel. En estos mundos, los hechos ordinarios de nuestra experiencia, de nuestro pensamiento y moralidad se ven alterados de modos inusuales y difíciles de explicar a través de herramientas racionales o de una explicación científica o filosófica sencilla. Esta transformación de las condiciones ordinarias de vida por la conexión de esta realidad con otra realidad misteriosa plantea en Murakami el problema acerca de la relación entre lo real y lo ilusorio, entre lo auténtico y lo aparente, entre la vigilia y el sueño. A partir de esta relación surgen en la obra de Murakami problemas metafísicos y de identidad personal. ¿Cuál es el mundo real? ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Si es real lo que percibimos? ¿Quiénes somos en realidad? Etcétera. Son algunas de las cuestiones que con osadía literaria y enigmas filosóficos Murakami nos presenta. Ciertamente estos otros mundos con los que nos conectamos pueden afectar nuestras vidas hasta el punto de ponerlas en riesgo, en peligro o en transición hacia cambios de vida impredecibles. Esto es lo que le ocurre, por ejemplo, al escritor Nobel Tengo Kawama de IQ84 y Aomante los asesina profesionalmente. Ambos personajes vinculados por una historia de amor que se retrotrae a la infancia corren el riesgo no solo de que su amor nunca llegue a vincularlos realmente, sino a que ambos puedan morir debido a la intervención de fuerzas humanas rodeadas de un poder misterioso o sobrenatural. También es lo que le ocurre al protagonista de ese Tokio futurista de El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Desde el momento en que acepta trabajar para el extraño científico que vive en el subsuelo y experimentando con conciencias humanas, su vida da un giro hacia fuerzas ocultas que lo acecharán de modo inquietante y complicado. Lo que los personajes de Murakami deciden impacta en sus vidas de un modo mucho más rotundo que lo que Carroll tenía previsto para Alicia en el País de las Maravillas. Incluso, y a diferencia de Los cautivos de Longjuno de Longboa, aunque la mayoría de los personajes del escritor japonés logren salir de esos mundos paralelos, corren peligro cierto de quedar atrapados para siempre. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en Nakata y Kafka. Tamura, cuando el primero no logra cerrar la misteriosa piedra de la entrada, eso también le sucede al protagonista de El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas cuando ingresa a la ciudad amurallada, conocida como el fin del mundo, y corre el riesgo de no salir de allí. Esta transformación de las condiciones ordinarias de nuestra realidad reavivan las preguntas metafísicas clásicas más arriba
mencionadas, las cuales se sintetizan en la vieja cuestión filosófica de qué es lo real y qué lo aparente, o cuáles son nuestros criterios para distinguir lo verdadero de lo falso. Murakami resume parte de esta cuestión metafísica en Crónicas del pájaro que da cuerda al mundo, cuando señala que la realidad puede no ser verdad y la verdad puede no ser real. Contra esta afirmación paradójica de Murakami, uno podría pensar que ambas realidades, la cotidiana y la paralela, son reales, ocurren y por tanto son verdaderas. Sin embargo, lo que las obras de Murakami testimonian es la falta de certeza acerca de lo que ocurre realmente y qué hechos deban certificarse como verdaderos. Por ejemplo, cuando en Kafka en la orilla Nakata mata a Johnny Walker, la sangre producida por este asesinato no mancha la camisa de Nakata, sino la de Kafka Tamura, quien se encuentra a muchos kilómetros de distancia del hecho. Como sobre Kafka pesa la profecía trágica lanzada por su padre de que éste lo asesinaría y que además se acostará con su madre y su hermana, Kafka se interroga incisivamente acerca de si no será él quien mató a su padre. También se preguntará si la señora Saeki, de la que él se haya enamorado, no será en realidad su mamá. Las preguntas de Kafka Tamura no son respondidas rotundamente por Murakami, y el lector dudará acerca de cuál es la verdad de los acontecimientos narrados. La segunda característica que aparece de manera insistente en casi toda la obra de Murakami está conectada con la cuestión metafísica, esto es, dada la transformación de las condiciones reales de nuestra experiencia cotidiana por la irrupción de elementos misteriosos, sobrenaturales o extraordinarios, las condiciones necesarias para evaluar la moralidad de la agencia humana parecen verse francamente alteradas o afectadas. Es decir, que la segunda cuestión que aparece en la obra del escritor japonés hunde sus raíces en los problemas que le interesan de manera antigua a la filosofía moral. Para ver qué tipo de cuestión sustantiva Murakami pone sobre el tapete, es importante ubicar algunos pasajes de sus obras emblemáticas. El problema se intensifica con una ambigüedad de la moralidad en la obra de Murakami. Con independencia de la teoría ética que él se suscriba, podríamos afirmar que cualquier teoría moral está preocupada por establecer algunos criterios para distinguir claramente al bien del mal. En 1Q84, al igual que Kafka en la orilla, esta preocupación queda seriamente minada por las afirmaciones de algunos personajes importantes. Por ejemplo, Fukada le dice a Omami que él no sabe si esto, a lo que llaman la Little People, es bueno o malo. Agrega que en cierto sentido esto trasciende nuestra capacidad de definición y entendimiento. Es más, añade Fukada, la Little People vive desde tiempos inmemoriales, antes de que el bien y el mal se encontrasen establecidos. Aomame misma, tras matar a Fukada y reflexionar sobre lo que ha hecho, piensa que, observado lo ocurrido de manera objetiva, los actos de aquel hombre, es decir, Fukada, había cometido, atentaban contra la moralidad. No obstante, él no era una persona normal y corriente en diversos sentidos. Añade que esta falta de normalidad podía considerarse como algo que trascendía los criterios del bien y del mal. Se podría pensar que esta trascendencia del bien y del mal de la que hablan los personajes de Murakami nos lleva a un terreno donde los comportamientos humanos, por alguna razón, no pueden ser evaluados moralmente. De este modo, la moral se hallaría indeterminada, ya que los criterios del bien y del mal a veces no tendrían aplicación. Esta indeterminación que aqueja a la moral es reafirmada por Murakami en diversas obras, pero por ejemplo en Kafka en la orilla adquiere una clara explicitación. En efecto, en cierto momento del relato, un personaje sobrenatural llamado el Coronel Sanders, que dice de sí mismo que es un concepto o una forma pura, pero no un dios ni Buda, sostiene que su intervención en los actos humanos no se ajusta a los principios con que distinguimos el bien del mal. Es más, el Coronel Sanders dice de sí mismo que es neutral con respecto al bien y el mal y que su cometido es conectar mundos paralelos, una idea que aparece también en el extraño personaje de El hombre carnero de Baila, Baila, Baila. Sanders dice que además de conectar mundos, se encarga de que las cosas cumplan su propósito, pero no aclara si este propósito es moral o natural, ni cómo evaluar cuándo se alcanza un propósito, ni qué cosas hay que vigilar para considerarlo satisfecho. Esta indeterminación de los criterios para determinar en ocasiones lo que está moralmente bien o mal es inclusive reafirmada en Kafka en la orilla por boca del personaje de Johnny Walker, que no es otro que Koichi Tamura, escultor célebre padre de Kafka Tamura. Cuando Johnny Walker habla en El Cuervo, le cuentan que él ha matado muchos gatos. De hecho, Johnny les abría el pecho y se comía su corazón para arrancarle su alma y construir flautas misteriosas. Con estas flautas pretende construir una super flauta para captar almas humanas. Al referirse a este enigmático plan, predecido de un trato cruel con los gatos, dice que no sabe si esta flauta ha de servir para hacer el bien o para hacer el mal. Agrega que estas flautas se hallan más allá de principios vulgares como el bien o el mal, el amor o el odio. De las referencias hechas hasta ahora a obras de Murakami, especialmente Kafka en la orilla y 1Q84,
Surgen dos cuestiones. La primera es que nuestro mundo puede verse sacudido por factores que alteran las condiciones habituales o normales de la experiencia, la percepción o la moralidad. La segunda, ligada con la primera, es que los criterios morales que buscan separar el bien del mal son trastocados debido a factores extraordinarios, tal como plantea la primera cuestión. La imaginación es una herramienta heurística importante para la ética. Pese a ello, y previendo la posibilidad de mentes menos imaginativas que cuestionen la relevancia para la filosofía moral de la primera cuestión sobre la segunda, cabría recordarles que el tema surge no solo para la loca inventiva literaria. Ya Platón en la República, a través de un diálogo entre Glaucón y Sócrates, planteaba el caso de un antecesor de Giges, Elidio, quien había encontrado un anillo mágico que lo volvió invisible. Gracias a ese poder, este hombre sedujo a la mujer del rey y lo asesinó apropiándose de su trono y sus riquezas. Este caso mítico no es otra cosa que lo que hoy, desde la filosofía descrita analítica, se llamaría un experimento mental. Este experimento imaginativo nos sirve para plantearnos la pregunta de qué haríamos si tuviésemos cierto poder, en este caso un poder extraordinario. Semejante pregunta es recurrente en un género que plantea muchos problemas filosóficos en general y éticos en particular, como es el cómic. Los superhéroes tienen poderes extraordinarios y se dirigen a la persecución del bien, es decir, por definición, un superhéroe no es un villano, aunque siempre está preocupado por el bien, la verdad y la justicia. Adviértase por lo pronto el uso de la conjunción. Los superhéroes persiguen el bien, la verdad y la justicia, pero ¿son compatibles siempre estos valores? ¿Podemos actuar siempre en forma tal que satisfagamos al mismo tiempo los tres valores en un mundo que fuera explicado de manera naturalista? Esto es, en un mundo gobernado por leyes naturales, pero no por la mano de un Dios misericordioso, no hay garantía alguna de que los valores del bien, la verdad y la justicia no choquen entre sí. De hecho, en la filosofía política contemporánea, autores como John Rawls se percatan de esto cuando asignan prioridad a un valor sobre otro. Por ejemplo, la justicia sobre el bien. Quizá una forma de garantizar la compatibilidad entre los valores sea postular una teología o escatología que presuponga la existencia de un Dios bondadoso que nos asegure siempre la esperanza de que el mal será condenado. Justamente en 1Q84, el personaje de Aomame, una renunciante a la fe de sus padres, testigos de Jehová, recupera casi al final del libro la vieja oración que comienza con «Venga a nosotros tu reino». Es decir, al contrario de la intuición de que la acción de la Little People trasciende el bien y el mal, Aomame evoca a través de la oración la fuerza de Dios para escapar de dicho mundo y regresar a uno donde la moral esté garantizada. Si rechazamos esta explicación escatológica que recurre a la postulación de Dios para garantizar un orden armónico entre diversos valores, nos quedamos en un plano donde posiblemente estos valores no podrán ser satisfechos siempre todos a la vez. Y esto es así. Podría ser verdad que a veces lo que llamamos moral e identificamos como los valores del bien, la verdad y la justicia resulta indeterminada debido a colisiones entre valores incompatibles o entre morales incompatibles, como la moral de Fukada o Johnny Walken por un lado y la moral de Tengo Aomame Nakata por el otro. Quitando del medio los elementos sobrenaturales o sobrehumanos, es perfectamente posible pensar en hombres que adquieren un poder tecnológico, científico o político de enorme impacto e influencia y que dicho poder pueda ser usado para el bien o para el mal, como dice el Colonel Sanders o Johnny Walken. Quiero afirmar que la jugosa cuestión filosófica que surge aquí es la siguiente. Dado un gran poder, ¿qué significa ser moral? De hecho, según Lyman, la cuestión que subyace a la pregunta de ¿por qué ser un superhéroe? Es la pregunta de ¿por qué ser moral? Sin duda, esta es una de las cuestiones más disputadas dentro de la filosofía moral. Piénsese, por un lado, en los filósofos platónicos, quienes desean sugerir que vale la pena siempre ser justos antes que generadores de injusticia. Inclusive los platónicos dirían que es más feliz un hombre justo, apresado por parecer injusto, que un injusto que disfruta de una vida libre pareciendo justo. Por otro lado, los filósofos nietzscheanos aducen que lo que el vulgo llama moralidad no es más que la moral del rebaño. Estos filósofos piensan que aquello que denominamos la moralidad está siempre empañado de un gran fariseísmo. Se trata de una moral de apariencias que encubre dosis de resentimiento, de envidia, de esclavos que siguen el rebaño hacia los valores de los señores. Pero sea que se defina la moralidad en tanto equivalente a la búsqueda del bien o del proceder correcto, o bien sea que se defina mediante la explicación de una psicología platónica de armonía entre los componentes racionales, emocionales o apetitivos del hombre, o finalmente que se defina mediante la explicación aristotélica de disposiciones virtuosas en la agencia humana, hay que suponer como hipótesis argumental que ser moral tiene que ver en buena medida con la conducta de no dañar ni física ni espiritualmente a los demás. Por supuesto que la moralidad es mucho más que esto. Se extiende a ideas como las de llevar a cabo acciones conforme con el deber,
a desplegar virtudes que nos hagan florecer, hasta la idea de desarrollar emociones adecuadas para responder de forma correcta a cuestiones morales. Pero aquí acotamos la cuestión de la moralidad a la evitación del mal, en este caso, al daño físico o espiritual a otros. Esta es una idea que se había entrevisto claramente como criterio de regulación legal, pero que con una mirada amplia también se puede ver como parámetro moral de evaluación cuando se ocasiona un daño injustificado a bienes filosóficos o espirituales de terceros. Precisamente cuando Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos de Tolkien se compromete a resistirse al poder del anillo, se está prometiendo a sí mismo y a los demás evitar usar el poder del anillo para dañar a los demás, tal como hizo su antecesor en el caso del Anillo de Giges. Detrás de la idea de poderes extraordinarios que nos acompañan, la cuestión a decidir es qué significa ser moral. Y esta es una cuestión que, pese a lo engañoso que pueda presentarse en la obra de Murakami, compete determinar tanto a los que no tienen poderes especiales cuanto a los que, como Tommaso Fukari o Johnny Walker, sí los tienen. A decir verdad, no resulta obvio que el hecho de gozar de poderes superiores a los normales que definen la media de la humanidad presuponga que estamos fuera del cerco de la evaluación. Interesante, ¿verdad? No te pierdas los análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz Viván. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos a partir de la novela Kafka en la orilla de Haruki Murakami son... ¿Sabías que Haruki Murakami nació en Kioto el 12 de enero de 1949, pero se crió en Kobe? Sus padres eran profesores de literatura japonesa y de ahí vino su interés por ella. Influenciado por la cultura occidental, tanto en la literatura como en la música, son esas inclinaciones las que lo diferencian de otros autores japoneses. ¿Sabías que Haruki Murakami es uno de los escritores japoneses más conocidos de la actualidad, tanto en su país como fuera de él? Su generación de escritores fue influenciada por la literatura contemporánea norteamericana. Él mismo ha traducido a Tobias Wolff, Francis Scott Fitzgerald, John Irving, Raymond Carver, a los que considera indudables maestros. ¿Sabías que Murakami estudió literatura y griego en la Universidad de Waseda Sodai, donde conoció a su esposa Yoko? Su primer negocio fue un bar de jazz llamado Peter Cat en Kokubunji, Tokio, que regenteó junto con su esposa desde 1974 hasta 1981, una muestra de su gran amor por la música, uno de los grandes y necesarios referentes a lo largo de toda su obra. ¿Sabías que Tokyo Blues 1988 fue la primera de sus obras que despuntó y su fama le convirtió en una verdadera estrella en Japón, después de pasar una larga temporada en Estados Unidos, en la que escribió Al sur de la frontera, al oeste del sol de 1992 y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de 1995? Murakami decidió volver a Japón tras el famoso terremoto de Kobe y el atentado terrorista con gas sarin en el metro de Tokio, sucesos sobre los que escribiría posteriormente. ¿Sabías que la pareja Yoko Haruki decidió no tener hijos en parte porque, según el escritor, no tengo la confianza que la generación de mis padres tuvo después de la guerra de que el mundo seguirá mejorando? Cabe acotar que el apellido Murakami es un apellido bastante difundido en Japón, originario de varios clanes samuráis. ¿Sabías que desde su vuelta a Japón publicó Sputnik, mi amor, 1999 y Kafka en la orilla de 2002, que le valieron definitivamente el espaldarazo internacional y el seguimiento fiel de una verdadera legión de lectores? Estos libros fueron seguidos por After Dark 2004 y 1Q 1984 y Los años de peregrinación del chico sin color, una obra muy importante que reconocemos de Murakami
y que es del 2013. Murakami ha sido postulado al Premio Nobel de Literatura gracias a obras como Iku 1984, trilogía que rompió todos los récords de venta en Japón. ¿Sabías que la ficción de Murakami, que a menudo es tachada en Japón de literatura pop, es humorística y surreal y al mismo tiempo refleja la soledad y el ansia de amor en un modo que conmueve a lectores, tanto orientales como occidentales? Dibuja un mundo de oscilaciones permanentes entre lo real y lo onírico, entre el gozo y la oscuridad. ¿Sabías que sus obras tienen un marcado toque surreal y de fatalismo? En ellas refleja la soledad y el ansia de encontrar y poseer el amor. Crea mundos donde mezcla lo real y lo onírico, la felicidad con la oscuridad, consiguiendo atraer la curiosidad e inquietud de los lectores. Su carrera literaria no consta solo de novelas, también de recopilación de relatos, ensayos y cuentos ilustrados. ¿Sabías que muchas novelas suyas tienen además temas y títulos referidos a una canción particular como Dance, 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 que remite a The Dells, Norwegian Wood con música de los Beatles, y South of the Border, West of the Sound, donde la primera parte es el título de una canción de Nat King Cole, evidenciándose que esa afición a la música recorre casi toda su obra? ¿Sabías que Murakami es aficionado al deporte? Participa en maratones y triatlón, aunque no empezó a correr hasta los 33 años. El 23 de junio de 1996 completó su primer ultramaratón, una carrera de 100 kilómetros alrededor del lago Saroma en Hokkaido, Japón. Aborda su relación con el deporte en ¿De qué hablo cuando hablo de correr del 2008? ¿Sabías que a finales del 2005 Murakami publica la colección de cuentos Tokyo Kitanshu, traducido libremente como Misterios Tokiotas? Más tarde editó una antología de relatos llamada Historias de Cumpleaños, que incluye textos de escritores angloparlantes, además de uno suyo preparado especialmente para este libro. ¿Sabías que en 2015 Murakami abrió un consultorio online donde los internautas pudieron preguntarle y pedirle consejo durante varios meses? A partir de esa experiencia, el autor japonés decidió escribir un libro relatando los momentos más interesantes de esa conversación virtual. ¿Sabías que es reconocido en todo el mundo? Ha sido galardonado con premios como el Noma en 1982, el Tanizaki en 1985, el Yomiuri en 1996, el Franz Kafka en 2006 o el Jerusalem Prize en 2007. En España ha recibido la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno español, el Premio Internacional Cataluña 2011 y el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2023. ¿Sabías que el 13 de abril de 2023, tras 6 años desde su última novela, publica en Japón La ciudad y sus muros inciertos, una extensión de uno de sus primeros relatos con el mismo nombre? ¿Sabías que cuando te encuentras en internet que Haruki Murakami tiene más de 17,000 entradas, enseguida te preguntas, ¿un fenómeno literario o más bien editorial? ¿Es más importante que J.M. Coetzee, Orhan Pamuk o Doris Lessing? ¿Los últimos premios Nobel de Literatura con un número de entradas mucho menor? ¿Es además esta una forma de verdadera media de calidad literaria? ¿Sabías que cuando lees los pequeños comentarios sobre la obra de Murakami, elaborados por los numerosos y enfebrecidos lectores fans en internet, se nota, y lo afirman ellos, que no saben necesariamente si leen buena o mala literatura? Y casi enseguida aparecen otras preguntas. ¿Cuál es el motivo para que un escritor tenga tan buena acogida? ¿Se debe acaso a coyunturas del marketing? ¿Sabías que desde que apareció su primer libro, Hear the Wind Sing, en 1979 y Pinball en 1980, a Murakami lo siguen una caterva de fieles lectores, pero al mismo tiempo el desdén de críticos y colegas de su propio país y de otras latitudes, pues consideran de poco valor una narrativa que apela a lo popular, a las viejas y socorridas temáticas de amor, la soledad, el sexo y la música, a lo extranjerizante, pero sobre todo por retomar lo fantástico como elemento constante de su narrativa. ¿Sabías que desde La Casa del Carnero Salvaje en 1982 la pasión entre los lectores no se hizo esperar? La escritura que recibían los resultados novedosa, ruptura entre realismo y ficción, si lo verosímil de la historia es roto por un más allá lógico, búsqueda incesante del yo perdido, personajes golpeados por el vacío y la soledad, un existencialismo mesurado en el que la conciencia auténtica restalla y la búsqueda del otro y del sí mismo se entrelazan con la búsqueda de una libertad mediatizada por una imaginación libérrima que desea restaurar el paraíso perdido, inclusive el de la propia literatura, a decir su esencia fabuladora. ¿Sabías que lo que hace atractiva la lectura de Murakami es la conjugación de diversos motivos y temáticas, la tragedia convertida en susurro cotidiano, la nostalgia de un pasado que no se cumplió y el presente no puede redimir,
una escritura envolvente e hipnótica, los personajes perdidos en medio de la resignación, soledad y la confusión en esas experiencias, la profusión de elementos oníricos y mágicos que muestran a los personajes con sus inseguridades y miedos, transformándose en la literatura en un arcano de lo inexplicable pero cotidiano, y al mismo tiempo una estrategia descherezada para crear historias dentro de la historia y manejar la tensión o expectativas. En fin, lo que subyace es una manipulación sutil manejada con los hilos poderosos de la imaginación. ¿Sabías que la historia paralela de Kafka, Tamura y Satoru Nakata, quienes nunca llegan a encontrarse en la novela pero se cruzan mediante redes y situaciones paralelas, da rienda suelta a una de las aventuras más absorbentes? La novela hace parte de ese espacio paralelo y contradictorio cuando desde un comienzo, a partir de una óptica realista, se nos informa mediante documentos científicos y militares que durante el suceso que denominan las fuerzas militares el incidente del bol de arroz, varios estudiantes de primaria en el año de 1944 sufrieron desmayos, destacándose entre ellos que el niño Satoru Nakata es el único infante que no despierta enseguida, sino varios días después, sin memoria alguna para convertirse después en un discapacitado, pero con la facultad de dialogar con los gatos. A diferencia de Benji de El sonido y la furia de William Faulkner, aún en sus limitaciones, Nakata no está lleno de dolores e incertidumbre, sino de una perplejidad armónica silenciosa, un estoico por ignorancia, de memoria inmediata que actúa como una persona inmediatista práctica, aunque lejos del zarzo de los tontos. ¿Sabías que se contradice con la historia de Kafka Tamura, un adolescente que escapa de su casa el día de su cumpleaños número 15, luego de una relación vacía con su padre, arquitecto y artista reconocido, y tras haber sufrido el abandono de su madre y hermana? Lleno de preguntas, su etapa de adolescente conlleva conflictos interiores, dolores escondidos y la percepción subyacente del mundo como aventura no cumplida. Su viaje hacia el sur de Japón constituye su periplo de aprendizaje y sensualidad y hacia el entorno de búsqueda. Tamura tiene un alter ego o su propio fantasma psicológico denominado el Cuervo, personaje espejo que permite trazar al autor una asociación con Edgar Allan Poe y su famoso poema del Cuervo. ¿Sabías que este primer contraste y simetría en Kafka en la orilla entre el discurso cientificista bajo el cual se narra inicialmente la historia que gira alrededor de Nakata y el de la mirada de descubrimiento y de asombro de Tamura contiene metafóricamente una representación del mundo, el de la objetividad que reviste una descripción sin alma y el de la narración desde adentro, ante lo cual la literatura asume otra vez la tarea de contar y aprenderlo todo desde otra perspectiva? La ficción se encarna como un abismo perturbador, ante lo cual ha indicado Murakami: escribo cosas muy raras. Cuanto más serio me vuelvo en la vida real, más extrañas son las cosas que escribo. Siento que mi trabajo como escritor es entrar en lo más oscuro de mi ser, explorar las zonas más peligrosas y raras de la mente. ¿Sabías que el giro de la novela comienza luego de las 100 primeras páginas, cuando la narración realista se va transformando en surreal en tanto estrategia de lo fantástico y el diálogo con los gatos que mantiene Nakata es una de las primeras muestras de otra edad, dando cuenta así concretamente de la introducción de lo daimónico en la novela? Surgen las características de lo trágico en tanto Destino de Hierro, escrito combinado con la tradicional que se va cruzando en una estrategia de convocación de otros mundos, lo que en la misma novela se denomina apertura de la puerta, tópico en el que Tamura y Nakata discurren simétricamente en sus periplos. ¿Sabías que una relación de esos pasajes híbridos de fantasía y realidad los introduce Murakami en Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, reino intermedio en el que la realidad daimónica, concepto propuesto por Patrick Harpur en sus libros El fuego secreto de los filósofos y más aplicadamente en Realidad daimónica, conjugándose paralelamente con el universo cotidiano, cuando algunos seres toman aspectos maléficos y crueles en la óptica del segundo libro de Harpur, castigan a los seres humanos e irrumpen en su destino logicista cartesiano. En el caso de Kafka en la orilla, la literatura es consecuente con la concepción de El fuego secreto de los filósofos de 2006, pues los personajes y la trama coinciden con el pensamiento de Harpur cuando sostiene que la imaginación es un puente que sirve para conectar al ser humano con su entorno natural, haciéndolo sensible a las narraciones primitivas y a sus imaginarios sociales mitificadores. ¿Sabías que la realidad daimónica para Harpur se encuentra constituida por el universo en que los relatos arcaicos se convierten en encarnaciones de verdades psicológicas, historias arquetípicas que manifiestan de manera simbólica y poética el ser profundo del ser humano? Para que ello sea posible, implica regresar al anima mundi, el alma del mundo platónica o el
junguiano inconsciente colectivo a través de la imaginación o en palabras de Harpur, en contra de la literación del mundo, del racionalismo y mecanización actuales de que ha caído el mundo. Se retorna así a los temas mitológicos y a la naturaleza atávica de los dioses desconocidos, a la otredad aplastada pero rediviva. La novela se considera una vez más creación visionaria, periplo existencial y tragedia o incluso comedia transformativa y representación simbólica de una cultura de otra lectura, otra escritura, espejo de trasfondo protohistórico. ¿Sabías que se observa en Murakami la aparición del destino y lo oscuro como dos motivos inextricablemente unidos por lo arcano? De modo que lo trágico es remarcado por los sueños y pesadillas que se vuelven mecanismos iluminativos y de descontrol, subrayando una realidad aún más desorientadora y que encierra una percepción cosmovisiva remozada. Cada momento es un camino de experiencia, de conocer lo otro, y en un mundo visceralmente literalista, fáctico, los personajes de Murakami se convierten en demiurgos que invocan la libertad y la imaginación como salida a un mundo claustrofóbico, racionalista, de manera que Nakata y Tamura representan sacerdotes daimones que nos introducen a otros horizontes escondidos que, subsumidos de vigilia y sueño, crean provocación e incertidumbre. ¿Sabías que la imaginación adquiere el sentido de anima mundi de manera interna a través de los personajes daimónicos? Nakata, por extensión, podría ser visto como un arquetipo del anciano sabio y Kafka Tamura como un Edipo que busca su conciencia. Desde esta perspectiva, Kafka en la orilla, en tanto realidad daimónica y metáfora antilógica del mundo opresivo y racionalizante de la modernidad, nos pone en contacto con el otro mundo, mostrando los diferentes fenómenos espirituales y anímicos. Cuando Nakata convoca a la lluvia de caballas y sanguijuelas, la apertura de una puerta a otro mundo o la aparición de una serpiente de etérea que representa el mal. ¿Sabías que en el caso de Tamura las visiones juegan un papel decantatorio de lectura mística al ver el espíritu de la señora Saeki a los 15 años, al penetrar al mundo del bosque, al igual que Nakata, a un mundo alternativo, recreando las imágenes y mundos luminosos, lo que conlleva que ambos personajes conecten con el mundo natural por una especie de revelación y delirio, una versión extrovertida de una introversión, o sea, de un dolor. ¿Sabías que en su estructura simétrica, perfilando las directrices del destino cifrado, coincide en la historia de Tamura al del adolescente que va en busca de la verdad, escapando de su padre para buscar a su madre y a su hermana, luego la señora Saeki, quien huye de sí misma y de su destino, uniéndose en intereses con Tamura? Nakata no sabe nunca a dónde va y Tamura tampoco sabe qué pasará, ni tampoco el novelista lo explicará, pero bastará conocer lo que este último quiere para arriesgarse a entrar al bosque que encuentra durante sus caminatas a conocer la verdad, sin detenerse ante nada porque quieren cumplir la profecía y su consecuente revelación. Como seres daimónicos, se han visto envueltos en fracasos e introyecciones, sufrimientos y condenas. ¿Sabías que en su búsqueda los dos personajes, junto a la señora Saeki, atraviesan todos los lugares de la perdición y el dolor? El destino como lucha, como escritura indisoluble en el tiempo y en el espacio, y de reconocimiento entre ellos conlleva un viaje como patos, y de ese descubrimiento llegar al momento culminante, a la catarsis como Nakata, hacia la puerta de entrada a la muerte como acto purificatorio, o el viaje de Tamura hacia el otro mundo, el bosque, mundo paralelo lleno de muertos, especie de templus que es otro tempus. ¿Sabías que ocurre la coexistencia del espacio del rito o templo y el tiempo cósmico paraíso perdido, en el que encontrarán a sí mismo el fuego y su conjunción esclarecedora de frenesí sobrecogedor, la sabiduría o saber propios, el anagnórisis, el momento del autoconocimiento? En ese trasegar, al llegar a la última puerta, frontera del alma y otra depuración hacia la redención, se retorna a la cotidianidad de relaciones solo posibles en la soledad, el silencio, el alejamiento del mundo en sus utopías y con ello el abismamiento. Un viaje a la semilla y llenos de luz con consecuencia a la pureza. ¿Sabías que además de los personajes principales, otros personajes como Oshima, la señora Saeki y el joven Oshino discurren por iguales senderos? Estos dos movimientos surreales místicos se corresponden con la transmigración de Nakata a Oshino y de la señora Saeki a Tamura, encuentros completos de su tempo propio, sus respuestas a través del otro, en una especie de pasaje y desdoblamiento místico y temático, además de los desencuentros físicos con Nakata.
¿Sabías que el deseo y la búsqueda de la verdad se conjugan? La verdad se encuentra acompañada de caídas, pero también encierra un aprendizaje en la mirada, en la concepción de cada personaje, y todos, seres paradójicos y contradictorios, se autoironizan en su propia ambigüedad, en una literatura que readquiere su carácter iniciático y dentro de lo escritural, en una condición hiperestética de reescritura donde los textos que citan o leen los personajes y las pinturas que comparte la señora Saeki y Tamura convierten en ser a veces un diálogo intertextual sutil, pero en otros muy evidente de estrategias narrativas modernas y posmodernas, constituyendo a la postre esta escritura un orbe edípico, el de la metáfora oscura, la profecía de la sangre y de sus continuidades analógicas. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con John Dixis y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.